Buenas tardes a todos. Les damos la más cordial bienvenida al webinar en el que vamos a hablar sobre viabilidad de iniciativas sostenibles de reutilización de residuos de la construcción, ofrecido por la plataforma de Capesic. Contamos este día como ponentes con Carlos Flores, profesor e investigador de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, Lizeth Flores, investigadora y directora de proyectos de la Fundación Los Andes, y Ashley Chiluisa, diseñadora industrial que pertenece al grupo de investigación de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. La dinámica de este webinar será la siguiente: habrán aproximadamente unos 30 minutos de presentación y al final de la misma se dará paso al turno de las preguntas. Ustedes pueden hacer las preguntas por escrito utilizando el chat que aparece en la parte inferior derecha de sus pantallas. Recordarles también que este webinar está siendo grabado para que pueda ser consultado posteriormente en la plataforma por todos aquellos que no hayan podido asistir el día de hoy. Y le doy paso a Carlos, a Lizeth y a Ashley, esperando que disfruten de este webinar. Buenas tardes, muy buenos días. Saludos cordiales a todos los participantes de este webinario. El tema, pues, como lo dijo Xiomara, trata sobre la evaluación de iniciativas sostenibles de reutilización de hormigón, áridos y otros residuos de la construcción. Se trata de compartir en esta conferencia, en este webinario, algunas reflexiones y experiencias del uso de productos con materiales de construcción sostenibles en obras civiles, así también revisar la metodología para evaluar la viabilidad y sostenibilidad utilizando productos elaborados, reutilizando hormigón, áridos y otros residuos de la construcción. Específicamente nos vamos a centrar en revisar algunas experiencias con el uso de estos materiales, sobre todo subproductos agrícolas y el reciclaje de áridos y reincorporación de residuos de la construcción, así como también el análisis de la viabilidad y sostenibilidad de iniciativas reutilizando áridos, hormigón y otros residuos de la construcción. Vale mencionar que este trabajo forma parte de una investigación auspiciada por la Fundación CEDET, el Banco Mundial y el Gobierno español dentro de la plataforma Capesic, de tal manera que este webinario es el segundo que organiza este equipo de investigación sobre materiales sostenibles en la construcción. Un primer webinario trató sobre la producción de ladrillos ecológicos para la construcción de obras civiles. Las personas pues interesadas, como este webinario también se está grabando, de hecho pueden nuevamente en el momento que requieran revisar, allí están estas diapositivas que también se están presentando y allí tienen ustedes el link correspondiente para que ingresando en la plataforma Capesic puedan, si les parece, dar lectura revisar la ponencia que se hizo, que fue centrada en la producción de ladrillos ecológicos hacia finales del año 2017. Adicionalmente, este proceso de investigación incluyó un curso online en el que participaron alrededor de 30 personas de algunos de los países latinoamericanos, más bien dicho iberoamericanos, porque está incluido personas que participaron desde España. El título del curso online fue Materiales Sostenibles para la Construcción de Obras Civiles. Este curso online, que lo facilitó y lo organizó gratuitamente para los participantes la Fundación CEDET, auspiciada por el Banco Mundial y el Gobierno español. De hecho, tuvo una certificación que es útil también para la trayectoria currículum de vida. Pero más que eso, hay algunas reflexiones interesantes que de allí pues se tomaron, particularmente con respecto a los foros. En los foros, una actividad interesante de este curso online, destacamos, por ejemplo, la participación de Aguilar con respecto al cierre de los ciclos, ¿no?, de los sistemas productivos en la construcción. Este pertenece al blog que estamos hablando, cómo incluimos la sostenibilidad ambiental en la construcción de obras civiles, si lo quieren revisar. Allí también Ramos, otra de las personas participantes de la República Bolivariana de Venezuela,
nos compartió las posibilidades del reuso de aguas residuales domésticas tratadas para la elaboración de concreto. Yanes también nos habló de alguna experiencia con residuos siderúrgicos en la empresa estatal ferroviaria del Orinoco. Por su parte, también Perdomo fue su aporte en el sentido de que, si bien estamos adelantando esta investigación y algunas experiencias exitosas con el uso de materiales sostenibles, sin embargo, todavía tenemos limitantes, como por ejemplo el hecho de que estamos en muchas de estas prácticas en una fase experimental. De hecho, son productos de investigaciones y experiencias constructivas interesantes. Lo fabuloso es que abre líneas de investigación de acuerdo al material para trabajar sobre la base del reuso, reutilización y reciclaje. Esa consideración también vale mencionarla. Además, pues se consideraron un conjunto de factores críticos que de una u otra manera inciden en esta viabilidad de este tipo de emprendimientos con la utilización de materiales reutilizados, reciclados, etcétera, como por ejemplo es necesario un estudio de mercado, ¿no?, que identifique la demanda, los niveles de aceptación y competencia, el análisis financiero, se necesitan articular con iniciativas público-privadas, revisar externalidades también, porque en ocasiones, como bien señalaba Perdomo en sus intervenciones en el foro, si bien se puede intervenir para mitigar, por ejemplo, con el uso de materiales sostenibles, sin embargo, puede llevar también al uso excesivo, por ejemplo, de transporte y de otras actividades que también van a generar impactos ambientales que a la larga pueden resultar incluso contraproducentes. Entonces, eso se trató en el curso en línea, muy provechoso. Allí también se hicieron algunas prácticas interesantes de viabilidad a nivel exploratorio, que ya les voy a comentar también. Está también el blog sobre la producción de ladrillos ecológicos para la construcción de obras civiles, que nos va a recordar a continuación Lisette en su momento, con respecto a algunos elementos de viabilidad en ese sentido. Están publicaciones también pendientes por parte de CAPESIC del trabajo grupal, por ejemplo, una matriz de indicadores que hablaré hacia el final para evaluar la viabilidad y sostenibilidad de la presentación de iniciativas de reutilización de materiales en el sector de la construcción. La producción de ladrillos con subproductos agrícolas, en el caso de la provincia de Tungurahua, específicamente con la cascarilla de arroz y con el bagazo de caña, y también el diseño y producción de mobiliario exterior con materiales reutilizados provenientes de áridos, que es lo que posteriormente en este webinario nos va a compartir Ashley. Tengo el paso hacia la diapositiva. En este sentido, me permito recordarles la economía circular, es lo que hemos venido tratando, el paradigma cíclico para la sostenibilidad ambiental en el sector de la construcción. En este sentido, también recordarles lo que ya habíamos visto en el webinario, hemos trabajado también en el curso online, en el grupo de trabajo que se organizó en CAPESIC. Lo importante es cerrar este ciclo, es decir, convertir una secuencia lineal de producción donde fundamentalmente impacta la fase de extracción y vertido, y más bien convertirse en un ciclo continuo de producción, trabajando reutilización, rehabilitación, reciclaje en las otras etapas de la secuencia de producción. Recordarles también que hemos seguido la propuesta de clasificación también de materiales ecológicos de la Universidad de Cantabria, que trabaja también entiendo, en alianza en su momento con la Fundación CEDES, con el Banco Mundial. Esta clasificación en subproductos agrícolas, áridos reciclados, siderúrgicos y cenizas, áridos procedentes de otros residuos como plásticos, vidrios, neumáticos fuera de uso, y hormigón y otros residuos de la construcción. Recordarles entonces que a lo largo de esta experiencia que vamos desarrollando el grupo de investigación desde Ecuador, desde la Universidad Católica
hemos desarrollado pues experiencias piloto con respecto a la ceniza de cascarilla de arroz. Esta experiencia fue suficientemente desarrollada en el anterior webinario, de tal manera que les invito a revisarlo, pero este momento, para quienes no estuvieron la vez anterior o no han revisado la información de CAPESI, me permito darle la palabra a Lisette para que nos recuerde un poco la experiencia aquí en Tungurahua y los aspectos de viabilidad comercial, económica, financiera, ambiental que esta experiencia nos dejó como experiencia piloto utilizando la ceniza de cascarilla de arroz. Entonces, por favor, Lisette. Buenas tardes con todas y todos. El estudio de la producción de ladrillos ecológicos se lleva a cabo ante la necesidad de reemplazar los materiales habituales de construcción por materiales ecológicos. La factibilidad comercial del proyecto se refleja en la demanda insatisfecha de ladrillos en Tungurahua, que registra 9.215.000 unidades aproximadamente. Análisis, obviamente, que se partió mediante encuestas realizadas tanto a demandantes como oferentes de ladrillos, y también se tomó en cuenta análisis estadísticos planteados por parte de la Cámara de Construcción de Ambato. Así también, la factibilidad técnica del proyecto, tal como nos mencionó en el webinario anterior el ingeniero Javier Bravo, se centra en la agregación de ceniza de cascarilla de arroz que reemplaza el 10% del cemento en la mezcla. Ahora bien, la viabilidad financiera se cumple al competir con el costo del producto en el mercado, comparando un costo de venta del ladrillo ecológico de 14 centavos versus el 17 centavos que asciende el costo de venta de un ladrillo tradicional en la provincia. Cabe señalar que el costo total de producción de un ladrillo ecológico es de 9 centavos. Seguimos con Carlos. Gracias, Lisette. El otro subproducto que nosotros también estudiamos aquí en el grupo de investigación, algún pilotaje se realizó, es con la utilización de bagazo de la caña de azúcar, asimismo para la fabricación de ladrillos ecológicos. De hecho, la fibra vegetal del bagazo de la caña de azúcar, incorporada a la mezcla de hormigón, sustituye parcialmente los agregados pétreos, constituyéndose como otra opción para la producción de ladrillos ecológicos para mampostería liviana, debido a su carácter poroso y liviano. Evidentemente, los costos de la producción de ladrillo con bagazo de caña de azúcar son bastante similares a los costos de ladrillo fabricado con ceniza de cascarilla de arroz, de tal manera que la viabilidad económica y financiera también da resultados favorables con respecto al ladrillo tradicional, al menos aquí en la provincia de Tungurahua, es decir, un precio de venta cercano a 14 centavos versus el ladrillo tradicional a 17 centavos. Al respecto con estas experiencias también vale indicar los efectos que habíamos calculado también. Se evitaría alrededor de 712 toneladas de CO2 al año emitidas a la atmósfera. Y también este tipo de emprendimiento crearía pues 10 puestos autónomos de trabajo verde más los 10 puestos del emprendimiento como tal, es decir, tiene impactos también en lo social, que tiene que ver con la creación de empleo, sin desmerecer tampoco los impactos favorables que se tiene resultado del tema ambiental, la reducción de emisiones, reutilización de estos materiales, el aspecto económico también, que en el caso de la ceniza de cascarilla de arroz y el bagazo de la caña de azúcar incorporadas para la fabricación de ladrillo, resulta, como nos ha señalado Lisette, resulta rentable. Los participantes del curso online también a nivel exploratorio presentaron unos resultados con la utilización de semillas o carozos de durazno. Es el caso de Iván Díaz, una propuesta desde Chile para la fabricación o incorporación en pisos rústicos.
Otra propuesta interesante a nivel exploratorio que nos presentaron en el curso online fue la utilización del achiote y de hecho también de la tuna cochinilla como colorantes. Nedelka Saavedra presentó la experiencia con la planta esta de achiote. Entonces podríamos trabajar allí al menos compartirles estas experiencias. Por la clasificación de áridos, hormigón y otros residuos, uno de los grupos de investigación aquí en la Universidad Católica, compañeros de Ashley, desarrollaron la producción de jardineras con hormigón reutilizado. Asimismo, reutilizando áridos, pues incorporándolos se podrían fabricar o incorporar hacia el diseño y construcción de rampas, por ejemplo, para esto de BMX. También se trabajó el tema de esta experiencia de fabricación de tejas con neumáticos reutilizados. Jennifer País también con el grupo online había hecho una propuesta en ese sentido para incorporar neumáticos ya sacados de uso, incorporándolos, por ejemplo, al tema de los pavimentos, del asfaltado. La otra experiencia interesante con residuos hidroúrgicos, metales, pueden servir para la construcción de esculturas ornamentales para parques, espacios públicos, como observamos allí en la fotografía en esta diapositiva. Por su parte, Claudia Ibáñez, también en el curso online, nos presentó a nivel exploratorio la viabilidad de la producción de luminarias de pared y colgantes utilizando hormigón de demoliciones. Lo mismo Irina Gómez, María Badesa, también nos presentaron experiencias interesantes en la producción de mobiliario y paneles divisorios utilizando hormigón y otros residuos. De tal manera que nosotros podemos darnos cuenta que este tipo de experiencias, ¿no?, con los limitantes que habíamos observado anteriormente, son experiencias que van abriendo camino para que realmente nosotros colaboremos y vayamos concientizándonos. Esta ola de concientización cada vez es mayor. La ciudadanía, los gobiernos locales, los tomadores de decisión cada vez van tomando mayor conciencia de que se necesita la intervención del ser humano, la intervención de los estados, políticas públicas que permitan precisamente implementar el paradigma cíclico de la producción, fundamentalmente en la industria de la construcción. Si bien su aporte es valiosísimo, nadie lo desconoce, hay datos en los blogs que les había indicado, pues tenemos los datos al respecto de qué cantidad de aporte al PIB tiene el sector de la construcción, pero también genera impactos no tan positivos que tenemos que ir en la industria de la construcción mitigando con prácticas como las que acabamos de señalar. A continuación, Ashley nos va a presentar la experiencia del diseño y fabricación de mobiliario exterior, un emprendimiento que el grupo de investigación que ella lidera, pues lo desarrolló aquí en la Universidad Católica. Por favor, Ashley. Buenas tardes con todos los asistentes. Soy Ashley Chiluisa, estudiante de diseño industrial. Lidero el grupo de investigación en el cual realizamos lo que es un diseño y fabricación de mobiliario exterior. Para este emprendimiento, para este uso del hormigón, empezamos con antecedentes. ¿A qué nos referimos con esto? Materiales tienen un vuelco ecológico, un tinte ecológico últimamente, entonces quisimos ver la viabilidad de un nuevo material para el uso de hormigones. Es bastante útil, bastante viable y bastante es fácilmente encontrado en nuestro medio. Para esto empezamos por fases. Nuestra idea era la reutilización de hormigón de demoliciones en el contexto del paradigma cíclico
para la sostenibilidad ambiental. Después de esto, fase exploratoria en la cual hicimos un estudio de mercado, obviamente haciendo una encuesta a los demandantes y ofertantes. El problema obviamente es el desecho de los restos de hormigón procedente de demoliciones previas en terrenos destinados para nuevas construcciones. Quiere decir cuando una checa para hacer la nueva se necesita hacer el levantamiento, la demolición, entonces y van a parar a fosas comunes de basura, en la cual se pone desechos comunes de basura aquí en la ciudad de Ambato. La solución que vimos es la reutilización del mismo hormigón de demoliciones aplicadas al diseño y decoración por medio de mobiliario exterior. Nuestra idea básicamente es la idea de de los muros de contención, sin mayor presupuesto, sin mayor complicación. El manejo de los nuevos productos se haría de la misma manera en la que se hacen los muros de contención. No es una transformación del producto. Los productos que hemos sacado son piletas, jardineras, murales, comedores. Obviamente esto es en mobiliario exterior. Nuestro emprendimiento se llama Prodeco y tiene mayor porcentaje de rentabilidad comercial. Obviamente hicimos un estudio de la demanda o el consumidor. Los potenciales de nuestro emprendimiento serían empresas locales de aquí de la ciudad de Ambato. Las mismas dijeron que era bastante viable el no tener normalmente materiales y productos hechos de plástico, entonces les parece que utilice el hormigón para hacer muros y decoración exterior. Las empresas que ofrecen mobiliario fabricado únicamente con materiales tradicionales como plástico o metal. En cuanto a nuestro proveedor de lo que es el hormigón, trabajamos en conjunto con la empresa de desechos sólidos de la ciudad de Ambato, el MEPM Gitza. Con ellos hablamos y realmente tuvimos bastante apertura. Los desechos se encontraban en fosas comunes, como les había comentado anteriormente. El hecho de quitar significa alargar la vida útil. Para ellos el hecho de que nosotros reciclemos ese hormigón. La idea de contención obviamente se utiliza como para la pintura y otros materiales auxiliares para la figura del mismo producto. La viabilidad técnica se basa en que el material es clasificado y colocado en soportes y estructuras que le dan firmeza por medio de elementos decorativos adicionales, en el cual ya nosotros como diseñadores le damos el valor agregado del mismo diseño. En cuanto a viabilidad financiera, con respecto a nuestro proveedor, nos supimos sacar los siguientes puntos, que es menor disposición de escombros, se disminuye la necesidad de explotar nuevas fuentes de materiales, menor consumo de energía y contaminación generada por transporte de materias primas en cuanto a lo que se refiere a procesación y menores tiempos de ejecución. En cuanto a la viabilidad ambiental, se reduce el impacto ambiental por disposición de escombros, lo que les estaba comentando anteriormente. Se disminuye la necesidad de explotar nuevas fuentes de materiales y menores tiempos de ejecución. En cuanto al plan de manejo del objeto, se entregaría un producto adicional. Ahora sí puedo continuar mejor porque evidentemente le estamos encontrando, no tenemos la señal de Ashley. Le retomo un poco para explicarles, no sé, conmigo creo que hay mejor sonido, ¿verdad? Entonces, voy a retomar un poco la idea general que Ashley nos estaba comentando, pues de hecho sigue una metodología, ¿no? La experiencia de ellos parte de evidentemente unos antecedentes, se genera una idea que es la reutilización del hormigón de demoliciones en el contexto del paradigma cíclico, nos estaba señalando, a continuación se llevan adelante una fase exploratoria, identifican el problema, ¿no? que
son los desechos, los restos de hormigón que evidentemente generan pues una serie de impactos negativos aquí en la ciudad de Ambato y evidentemente en la provincia. Ambato es la capital, la ciudad capital de esta provincia o departamento aquí en Tungurahua. Entonces, planteado el problema, como solución, pues se trata de incorporar el hormigón en el diseño y obviamente la producción de objetos de mobiliario exterior. Se realiza este grupo un estudio de mercado, evidentemente el estudio de mercado analiza la viabilidad comercial. En un primer momento, el estudio muestra que estas grandes empresas distribuidoras aquí en la provincia de mobiliario exterior no están interesados en ser distribuidores de la producción, llamémosle así, ecológica que realizaría de mobiliario que incorporaría esta reutilización de materiales de la construcción, y eso les llevó a plantear ya en el plan de marketing como solución el hecho de que se establecerían más bien puntos de venta para este emprendimiento y el trabajo directo a través de contratación pública con los gobiernos autónomos descentralizados de la provincia, es decir, municipios, parroquias rurales, gobierno provincial, quienes llevan adelante la competencia de parques, de ornamentación, es decir, espacios públicos, donde evidentemente ya hay experiencias aquí en el país, hay experiencias también en otros países donde se incorpora en la construcción de espacios públicos, mobiliario exterior, la reutilización de hormigón y otros desechos de la construcción. Son algunos de los productos. En esta diapositiva observamos pues jardineras, piletas, murales, etcétera, que pueden construirse con la base de estos materiales, que ya también les había mencionado algunos de los participantes, de los especialistas que estuvieron en el curso online, también ya lo plantearon también en la producción de mobiliario exterior, etcétera, etcétera, reutilizando residuos de hormigón y esto de las demoliciones. La viabilidad técnica es factible en cuanto a que va abriéndose mercado para este tipo de producto. De hecho, es algo más complicado que con la producción de ladrillos ecológicos, que en Tungurahua hay demanda insatisfecha, mientras que en el caso del mobiliario exterior entraría a competir el emprendimiento con la producción con otros materiales, con plástico, metal, etcétera, etcétera. Es decir, requeriría una campaña previa porque no hay demanda insatisfecha, la demanda está suficientemente cubierta por las empresas que venden estos productos que vimos en la diapositiva anterior. De hecho, la viabilidad ambiental no hay vueltas que dar. Ya nos decía de alguna manera en la parte que sí le escuchamos a Ashley, pues tenemos todas estas bondades de este tipo de emprendimiento, la menor disposición de escombros, se disminuye la necesidad de explotar nuevas fuentes de materiales, es decir, incidimos en la parte en la fase de extracción de este ciclo que hablábamos del paradigma de sostenibilidad ambiental que en la guía de sostenibilidad Edwards lo menciona. Menor consumo de energía y contaminación generada por transporte de materias primas y menores tiempos de ejecución, con la bondad también de que quien contrata este tipo de producción, de diseño, de mobiliario exterior, pues tiene la ventaja de que puede incidir en su producción, ¿no? Intervendría también además el gusto en el diseño. Está el plan de marketing, ¿no? Y están valores presupuestados con respecto a la campaña de lanzamiento del emprendimiento, sus productos, etcétera, etcétera. Entonces se generan páginas web, redes sociales, el lobby con los gobiernos locales, estar pendiente de las licitaciones de contratación pública, que serían los canales que se utilizarían para precisamente la venta de este tipo de producto. Retomo entonces en la parte final el trabajo que desarrollamos en lo que CAPESIC denomina los grupos de trabajo.
se constituyó un grupo de trabajo que se denominó indicadores para evaluar la viabilidad y sostenibilidad de iniciativas de reutilización de materiales en el sector de la construcción. Entiendo que, por ejemplo, Irina está presente, fue una de las integrantes y de las mayores colaboradoras en esta construcción de este documento. Lo trabajó también Nedelka Saavedra, Loarri Gabriel, Maylin Perdomo, Jaime Domínguez, Jennifer País y Lisette Flores. Este trabajo lo hicimos durante el mes de febrero utilizando la Google Drive y también la plataforma del grupo de trabajo de CAPESI. Desde luego los participantes del grupo de trabajo tienen ya el documento subido a la plataforma. Entiendo también que la coordinación de la plataforma de CAPESI, en su momento, una vez hecha una revisión final, también publicará este trabajo. La idea aquí fue diseñar un conjunto de indicadores que evidencien la viabilidad de propuestas de negocios y emprendimientos de reutilización de materiales para la construcción de obras civiles y sus interrelaciones con las dinámicas sociales, productivas y ambientales, de tal manera que se focalice mejor los recursos del sector público y privado. Es decir, la idea es evaluar la viabilidad de las propuestas, no de los proyectos. Entonces, los indicadores van hacia la calificación, si queremos llamarle así, de las propuestas de negocios y emprendimientos reutilizando materiales de la construcción. De hecho, los indicadores pasan a ser una herramienta para la toma de decisiones, de objetivación de los procesos e iniciativas ambientales y de sostenibilidad del desarrollo, así como para la generación de evidencias críticas para el mejoramiento continuo. Este documento, pues la matriz de indicadores para evaluar la viabilidad y sostenibilidad tiene esos dos componentes. De hecho, se previó también, y eso logró también el grupo de trabajo, un apartado en el que se determinan las complementariedades y sinergias con algunos instrumentos de planificación y gestión mundial, como por ejemplo los Objetivos de Desarrollo Sostenible, por ejemplo los planes de desarrollo de cada uno de los países, las políticas públicas relacionadas con el tema de sostenibilidad ambiental. De hecho, y vale señalarlo, esta matriz, una vez que ya lo publique CAPESI también en línea, pues esta matriz de indicadores no es exhaustiva, vale mencionarlo, es un aporte para que sobre esta base se vaya construyendo un instrumento perfectible y útil para los actores involucrados en la industria de la construcción y tomadores de decisiones para la aprobación y financiamiento de iniciativas ecoeficientes. Entonces, este documento, pues el trabajo colaborativo comprende una conceptualización, hay un marco teórico, de hecho allí se explica la metodología, los datos informativos de la iniciativa, se contiene la matriz de indicadores tanto de viabilidad como de sostenibilidad, se establecen las complementariedades y sinergias, los criterios para aquello, la calificación de la iniciativa, que puede ser aprobada con observaciones o definitivamente no aprobada. Algunos indicadores pues tienen que ver con los temas comerciales, tienen que ver con los temas técnicos, por ejemplo, en lo comercial, el concepto de negocio, si hay precisamente demanda, otro indicador relacionado con aquello, indicadores en el ámbito técnico como la capacidad de producción, en el ámbito financiero, la tasa interna de retorno, por ejemplo, el costo-beneficio, indicadores sociales, la diversificación y creación de empleo, incremento en el ingreso económico de las personas del emprendimiento, la mejora de la calidad de vida, en el ámbito ambiental, indicadores relacionados con la tasa mínima de rendimiento aceptable ambiental, o TEMARA que llamamos nosotros aquí en el grupo de trabajo, las toneladas de CO2 evitadas a la atmósfera por año, indicadores relacionados con la utilización de energía, de agua, en fin, criterios sociales, económicos para valorar la sostenibilidad, por ejemplo, criterios, a ver si las propuestas comprenden también alianzas público-privadas, la solvencia y trayectoria emprendedora de los socios del emprendimiento,
en lo social, la valoración social de la sostenibilidad ambiental en el territorio de ejecución de la iniciativa, porque puede ser que en algunos territorios, provincias, departamentos o incluso a nivel de país no se valore la sostenibilidad ambiental. Entonces allí también hay que ver cómo esa propuesta, esa iniciativa va a incidir. La dotación permanente de materia prima utilizada, las mejoras de gestión ambiental para impulsar la industria de la pequeña y mediana empresa, la reducción de la explotación de los recursos naturales, disminución de la contaminación asociada a los procesos productivos, complementariedades, como les había dicho, con los objetivos de desarrollo sostenible, el Plan Nacional de Desarrollo, los programas de desarrollo social, las estrategias políticas para el desarrollo ambiental, en fin, es decir, es un documento, repito, que no es exhaustivo, pero va a ser, y de hecho lo es ya, un primer paso sobre el cual se pueden construir e ir delineando propuestas definitivas de matrices de indicadores para evaluar la viabilidad y sostenibilidad de iniciativas reutilizando materiales en el sector de la construcción. Esta es nuestra experiencia que hemos llevado adelante el grupo de investigación de aquí de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, conjuntamente con la Fundación Los Andes aquí en Tungurahua, que es nuestro socio estratégico también, y de hecho con la plataforma CAPESIC, Fundación CEDED, el Banco Mundial y el Gobierno Español. Si me permite en este momento, pues si hay preguntas, inquietudes, estamos prestos a participar y a dilucidar pues esas inquietudes, más que nada a compartir las experiencias. Gracias, Carlos. Bueno, habilitamos el espacio para que los participantes puedan colocar sus preguntas por medio del chat. ¿Alguna pregunta para los ponentes? Karina Yusel. Hola, ¿cómo están? Gracias por la presentación, muy buena experiencia. Francesc Beni, a nivel económico, ¿los materiales reciclados son más o menos económicos que los estándares? Saludos a Karina, evidentemente estuvo en uno en el grupo del curso online. Allí hizo también una propuesta interesante, si mi memoria no me es ingrata, sobre el tema de reutilización de neumáticos y algunas otras propuestas en ese sentido. Entonces, un gusto saludarle a ella y también, por ejemplo, a Irina. De lo que nos señala Francis, evidentemente en el caso de lo que hemos hasta ahora trabajado, en el caso de la producción de ladrillos ecológicos, que lo estamos denominando con cascarilla de arroz y con la fibra esta del bagazo de caña, de hecho resulta rentable, es decir, su precio en el mercado podemos establecerlo a menor precio que el del ladrillo tradicional. En el tema de la producción de mobiliario exterior, de hecho hay demanda, pero hay que irla construyendo. Ahí se necesita un trabajo previo de concientización ambiental. ¿Cómo aquello no es imposible? Porque las personas, la industria de los alimentos orgánicos o de la producción orgánica viene haciendo ese trabajo durante algunas décadas y va posicionando su producción. Cada vez las personas valoramos más el consumo de alimentos de origen orgánico. Entonces, no es descartable tampoco que de la sociedad, los gobiernos, quienes hacen políticas públicas, los clientes, los usuarios, empiecen a valorar también la incorporación de residuos, la reutilización de estos materiales, subproductos agrícolas, áridos, hormigón, en la producción de objetos, en la incorporación en la construcción de espacios públicos, por ejemplo, de vías, etcétera, que es factible, ¿no? Jardineras, piletas, asientos, en fin, la gama es amplísima, de tal manera que dado ese trabajo que hay que construirlo previamente, entendemos que va a venir en el caso del mobiliario exterior la valoración económica, la rentabilidad va a venir por el lado de la precio, del valor que le vayan dando de a poco los usuarios, los clientes
de esa responsabilidad ambiental que todos tenemos que tener e impulsar. Yo le veo por allí. Entonces, económicamente, los estudios nos dan que en el tema de los ladrillos, en resumen, hay viabilidad financiera y rentabilidad. En el tema del diseño, va a haber rentabilidad financiera en la medida que los usuarios valoren y quieran y tengan la voluntad de pagar, de valorar este tipo de producción. Gracias, Carlos. Continúo con un comentario de Irina Gómez. Dice lo mismo, Lick, un placer haber participado en el curso y en el grupo de trabajo. También tengo una pregunta de Karina. Dice, ¿existen en estos momentos algunos países que estén disponiendo fondos para que se implementen este tipo de iniciativas en países de Latinoamérica? ¿Se ha pensado en algún criterio para acceder a asesoramiento al sector construcción? De hecho, la plataforma CAPESI es un gran instrumento iberoamericano que entiendo nos está acercando a quienes compartimos esta preocupación, este sentimiento, este compromiso de trabajar por la sostenibilidad. Y evidentemente de a poco, a través de la plataforma, quienes están coordinando estas actividades nos están presentando información que puede sernos de utilidad y entiendo a futuro nos podrían colaborar precisamente con mayor información sobre este acceso a recursos, ¿no? A organismos, a posibilidades de alianza pública y privada que se puedan trabajar con viabilidad comercial, digamos, como motivos de negocio, de emprendimiento. De hecho, es un trabajo también que, por ejemplo, en el caso ecuatoriano, vale comentar en el sector público, en el cual también he trabajado en su momento, para la adquisición de bienes, de servicios, la ley de contratación pública sí estimula, ¿no? Con puntajes me refiero, para la calificación de cuando lo hacen las comisiones. De hecho, el factor de las pequeñas, del micro, pequeñas y medianas empresas tiene un estímulo en ese sentido para favorecer la contratación con este tipo de estructura empresarial. Y también, de alguna manera, de a poco se va favoreciendo también la incorporación de la sostenibilidad ambiental en los productos y los servicios. Por ejemplo, el Ministerio de Ambiente del Ecuador emitió una resolución, eso lo compartí con alguno de los grupos de trabajo y también en el curso online, una resolución en la cual obliga, es mandatorio, la reutilización de los neumáticos para los concesionarios, ¿no? Y los fabricantes nosotros le llamamos llantas, llamamos neumáticos, entonces hay una obligatoriedad y eso de alguna manera ha favorecido el crear una conciencia porque anteriormente aquí en el país lo que se hacía es pues quemar las llantas, ¿no? Quemar los neumáticos. Entonces un impacto y además el impacto visual era fatal porque se depositaba esto en cualquier lugar, entonces en espacios verdes, en los botaderos de basura, entonces eso daba un mal espectáculo. En este momento la ley, la normativa se ayuda, las políticas públicas son clave para este cambio de mentalidad también y de hecho consideramos que este tipo de prácticas, de iniciativas, para que sean rentables, sí van a necesitar el apoyo de políticas públicas que estimulen, como el ejemplo que les estoy dando del sistema de compras públicas aquí en el Ecuador. Gracias, Carlos. No sé si tienen más preguntas. Me estaban preguntando vía chat para los que se fueron incorporando a lo largo del webinar, recordarles que aproximadamente en una semana van a tener ese webinar disponible en la pestaña de webinarios de la plataforma CAPESI. Igual les he copiado ahí por medio del chat el link para que puedan tener acceso. Igual, si quieren consultar los webinarios que ya hemos realizado anteriormente, también ahí los van a poder encontrar en esa pestaña. ¿Tenemos más preguntas o puedo ya ir cerrándole la participación? Sí, no tenemos más preguntas. Entonces, bueno, agradecerles a Carlos, a Lisette y a Ashley
por habernos acompañado durante este webinar y por tan excelente presentación. Asimismo, pues les agradezco a todos ustedes por su asistencia y por todas las preguntas realizadas. Les recuerdo que este webinar ha sido grabado y que lo van a tener disponible aproximadamente en una semana en la plataforma de CAPESIC, que en la pestaña de webinarios, que ya les he ido copiando el link por medio del chat para que pudieran accesar. Igual para invitarlos a que nos acompañen en futuros eventos y puedan estar pendientes de las actividades que se realizan en la plataforma. Le daría la palabra a Carlos, a Lisette o a Ashley para que ya vayamos cerrando este webinar. Gracias, Xiomara. Agradezco también la colaboración brindada por Alba, coordinadora del proyecto desde la Fundación CEDES con el Banco Mundial. Agradezco también a Francis la orientación que cuando iniciábamos esta experiencia de investigación supo acertadamente compartirnos. En principio la experiencia se circunscribía a ladrillos ecológicos, pero ha sido interesante también revisar la literatura, la experiencia, el estado del arte y llevar adelante algunas pruebas piloto también con la reutilización de materiales, como es el caso de los residuos de demolición, el hormigón y otros subproductos agrícolas, no solo la cascarilla de arroz, sino también, como hemos visto, precisamente también con el bagazo de la caña, estas semillas también, y de hecho también colorantes que pueden tomarse o ser generados desde las plantas como la tuna cochinilla o el achiote. Entonces, agradezco también a Francis esa orientación en su debido momento. Invito también y agradezco a todas las personas que durante este tiempo hemos intercambiado criterios, reflexiones, hemos compartido este tema que evidencia el compromiso que tenemos con la sostenibilidad ambiental desde la industria de la construcción y desde otras industrias, como en este caso Ashley nos presentó la experiencia desde el diseño industrial. Y las experiencias que cada uno de los participantes, insisto, en los grupos de trabajo, en el curso online, nuestros lectores de la plataforma CAPESIC también lo hacen desde sus actividades. El tema final es la sostenibilidad ambiental, este paradigma cíclico. Entonces agradezco, felicito ese compromiso de todos, esa buena voluntad de participar, sobre todo a quienes hoy en día también lo han hecho a través de este webinario. Les invito a leer y observar nuestras intervenciones y también lo que modestamente se ha podido escribir sobre el tema en la plataforma CAPESIC e invitarles también a que todos contribuyamos con información, con experiencias, para que CAPESIC se constituya precisamente un espacio interesante en una red que sea efectiva, que vaya incidiendo en las políticas públicas, en las tomas de decisiones y, por supuesto, en el cambio de mentalidad de cada uno de nosotros, de nuestro entorno. Muchísimas gracias, Xiomara, muchísimas gracias a Lisette, a Ashley que han participado hoy día y a Javier Bravo que nos colaboró en otras instancias en el webinario anterior y con información para las publicaciones que hemos realizado. A todos ellos, muchísimas gracias y esperamos vernos en una próxima oportunidad. Gracias, Carlos. Gracias, Lisette. Gracias, Ashley. Y gracias a todos por habernos acompañado.